Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hacer el desarrollo del repaso, ¿sí? Recuerda, es muy importante que puedas recordar, practicar las propiedades trabajadas en clase para que se te sea sencillo el desarrollo de estos temas. Sí, a ver, comenzamos. Primer ejercicio, te pide calcular x si U es centro y t es punto tangencia. Recordemos, cuando tenemos un punto centro o el centro mismo de la circunferencia, ¿sí? Desde acá tú sabes que nace un radio. Y si en este radio tiene un punto de unión o intersección con una recta llamada punto de tangencia, pues acá se forma un ángulo, ¿verdad? Sabemos que este ángulo que se va a formar va a ser un ángulo recto. Y al ser un ángulo recto, pues tú sabes que este ángulo recto mide 90 grados, ¿sí? Dicho esto, entonces, pues recuerda, planteamos de la siguiente manera, se va a cumplir que 3x, la expresión que está ahí, 3x más 30 grados, va a ser igual a 90 grados, dado la propiedad que acabamos de comentar. Una vez que ya tengas planteado esto, pues sencillo, porque simplemente si tú quieres que 3x se quede solito, ¿para qué? ¿Para qué queremos que se quede solito? Puesto que queremos hallar el valor de x. Entonces tendríamos que este 30 que está sumando pues va a pasar a restar. Esto nos va a quedar a igual a 60 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con este 3 para que, vuelvo a comentar, poder hacer que la x se quede solita? Pues sabemos que pasa a dividir. A este proceso se le llama despejar la variable o la incógnita, al cual nosotros en este caso es la letra x. Ya está bien, entonces tenemos 60, nos quedó 60 entre 3. Sabemos que 60 entre 3 es 20. Y listo, ¿ves? Fácil y sencillo. En este caso, el valor de x es 20. Continuamos, let's continue, ¿ok? Acá tenemos otro ejercicio, y para esto también se va a cumplir otra propiedad. ¿Qué propiedad se va a cumplir? La siguiente. Tenemos de nuevo un radio. Profesor, ¿usted cómo sabe o cómo nosotros podemos saber que lo que nosotros evidenciamos o visualizamos ahí es un radio? Porque nace del centro de la circunferencia. Te dice que O es centro. O, este punto O, recordemos, se llama punto O de origen en el centro de la circunferencia. Y está interceptando a una cuerda. ¿Qué se cumple con esta cuerda? Pues que el radio lo va a dividir en dos partes iguales. Y al dividirlo en dos partes iguales, pues vamos a tener que 2z va a ser igual a 56 unidades. La U es de unidades, ¿ok? La U es de unidades. Dicho esto, entonces, para calcular el valor de z, pues simplemente el 2 va a tener que pasar a, tú ya sabes, dímelo. Muy bien, a dividir. Listo, entonces nos quedará 56 entre 2, 28. Y listo. 28 U de unidades. ¿Ok? Esto se activó de manera sin querer. Lo eliminamos. Let's continue, ¿ok? Let's continue. 28 unidades, listo. Otra propiedad, recordando de la circunferencia. En este caso tenemos, otra vez nos dice que el punto O es centro de la circunferencia y por ende, al tener centro de la circunferencia podemos ver dos líneas, ¿verdad? Esos son radios. Acá tenemos un radio y acá tenemos de azul otro radio. Que acá podemos evidenciar que tenemos un ángulo de 50 grados. Ahora, debemos recordar que el ángulo central va a ser igual a la medida de su arco. Entonces, ese ángulo central de 54 grados va a ser igual o va a tener la misma medida que su arco, 54 grados. Pero nosotros acá vemos, por ejemplo, vemos un ángulo de 54 grados y también vemos el ángulo, o el arco, discúlpame. Tenemos un arco de 54 grados y un arco beta. ¿Qué debemos recordar ahí? Lo siguiente, que si tú te percatas, ahí se forma un ángulo llano. Media circunferencia es equivalente a 180 grados porque similar al ángulo llano.
de 180 grados. Dicho esto, entonces podemos afirmar que si junto la medida del arco de 54 grados más beta igual a 180 grados. ¿Cómo hago para calcular el valor de beta? Pues 180 grados menos 54 grados. ¿Cuánto nos va a resultar? Pues simplemente 126 grados. Y listo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta siempre? Pues recordar las propiedades y en base a ellas plantear. Simplemente es eso, chicos. Ahora, acá vemos un ángulo B. ¿Qué podemos evidenciar en este ángulo? Tenemos que este angulito está o tiene el punto de origen, o su punto de origen es esta circunferencia, disculpa. Su punto de origen es esta circunferencia, esta, eso. A esto, el ángulo que se forma acá se denomina ángulo inscrito. ¿Y qué se cumple el ángulo inscrito con la medida de su arco? A comparación del ángulo central era igual a la medida de su arco, pero en este caso, al ser ángulo inscrito, su arco o la medida de su arco va a ser el doble. Por eso es que yo en clase te decía, por 2, ¿sí? Por 2. Profe, pero ¿qué pasa si yo a mi ángulo inscrito lo multiplico por 2? Si lo multiplico por 2 sería 3 por 2, 6. Y me saldría 6x. Ah, es correcto. Entonces 6x, ¿a qué debe ser igual? Ah, entonces se cumple que 6x va a ser igual a 48. O tiene que ser igual a 48. Ah, mira qué sencillo. Entonces, para que x se quede solito, ¿qué tendría que pasar? A dividir, ¿verdad? Y nosotros sabemos que 48, en este caso 48 grados, entre 6 es igual a 8. Entonces x valía 8. That's it. Eso es todo. Sí, x valía 8. Sí, recuerda. ¿Pero por qué? ¿Cómo hallamos? Porque recordamos por propiedad que todo ángulo inscrito se cumple que la medida de su arco es el doble. Por eso que lo multiplicamos por 2. No te olvides de eso. Ok, pasamos a unidades de medida. Por ejemplo, convierte las unidades de medida de la silla a centímetros. Mira, esta silla tiene en su base, tiene de base y tiene de alto. Y todo te pide a centímetros, ¿sí? Por ejemplo, vamos a el ancho y alto, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar sobre el alto y el ancho. Vamos a hablar sobre la altura o el alto de la silla. Oh my goodness. Ya, a ver, vamos a cuadrar bien. Y por acá, el ancho de la silla. Ya, por ejemplo. A ver, ¿cuál es el alto? El alto es todo esto, la altura. ¿Sí? Entonces, esto es el alto. Alto. Y esto es el ancho. Ya, como ahí ves, de alto tenemos 4 decímetros y 9 centímetros. ¿A dónde lo tenemos que pasar? Nos dice a centímetros. De por sí puedes tú ver que 9 centímetros ya está en centímetros, ¿sí? Pero en cuanto a decímetros, no tenemos cómo convertir a centímetros. Para eso es muy importante recordar lo siguiente. La tabla de unidades de medida. A ver, recordemos la tabla de unidades de medida. Por ejemplo, voy a dibujar de color azul la tablita. A ver, 2, 4, ya está. Ya está. Vamos a recordar. Voy a dibujar acá la tabla de unidades de medida. 2, 4, 6. Ya está. Por ejemplo, ¿cuál era la unidad fundamental de medida? El metro. Y justo te había comentado
Justo te había comentado, vamos a agrandar un poquito más que esto. Acá me falta un espacio más. Y vamos a esto, estirarlo un poquito más. Ya está. Ahora sí. Y te había comentado que te memorice de la siguiente manera. DCM. ¿Qué significa DCM? ¿Decena, centena? No, profesor. No, chicos, no. DCM, que a este D le agrego M, son las siglas de DM de decímetro. A C le agrego M, son CM de centímetros, y a M le agrego M, es la MM de milímetros. Después está el DA, H, K. ¿Qué significa DHK? DAM de decámetro, HM de hectómetro, KM de kilómetro. Y por consiguiente nosotros debemos recordar que cuando tenemos una unidad de medida y nos desplazamos hacia la derecha, multiplicamos por 10. ¿Sí? Así consecutivamente. Pero cuando nos desplazamos hacia la izquierda, a una unidad de izquierda, ¿sí? Se va a dividir entre 10. A ver, veamos el caso que tenemos. 4 decímetros. Mira, tú tienes 4 decímetros. Decímetro está acá. A donde quieras moverte, que es a convertir a centímetros, está hacia la derecha. Por ende, simplemente tendremos que multiplicar por 10. Listo. Entonces, si nosotros multiplicamos por 10, 4 por 10 nos resulta 40. Quiere decir que son 40 centímetros. Listo. Ahora, si tenemos 40 centímetros y 9 centímetros, 40 centímetros más 9 centímetros nos resulta 49. Obviamente 49 centímetros. Quiere decir entonces que de alto hay 49 centímetros. Ahora veamos de ancho. Ya, de ancho podemos ver que son 6 decímetros y 7 centímetros. 6 decímetros y 7 centímetros. Vuelvo a comentar. Esto ya está en centímetros, 6 decímetros no. Se movió. Ya. 6 decímetros no. Por ende, lo que tenemos que hacer es convertir a centímetros. Ya está. Ahora, lo mismo, decímetros a centímetros, hemos comentado hace un momento, como en la parte anterior, multiplicamos por 10. 6 multiplicado por 10 son 60, entonces son 60 centímetros. Quiere decir que si tengo 60 centímetros más 7 centímetros, son en total 67 centímetros. Y listo. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque justamente lo que nos pedía, 6 decímetros más 7 centímetros, pues simplemente es 67 centímetros. Y acá, 4 decímetros más 9 centímetros, 49 centímetros. Listo. Lo mismo sucede acá, dice, convierte las medidas de la CIA, no. Acá es la medida de la caja de regalo, ¿ya? Hubo un error en el tipeo. Milímetros, ya, mira, lo mismo. Ten en cuenta que es muy importante que tú tengas presente o tengas bien claro las unidades de medida para que puedas utilizar o para que puedas realizar problemas de conversión, ¿ok? Es muy importante. Ya, es muy importante. Veamos. 1,5 acá nos dice a milímetros. 1,5 a milímetros, ya. ¿Qué quiere decir? Tenemos acá 1,5. Vamos a hacer acá, ¿ya? 1,5 metros, M de metros, a milímetros. Listo. Tenemos metros. ¿Dónde está metros? Mira. Metros está acá. ¿Sí? Metros está acá. Milímetros está hacia la derecha. Por ende, de metros a milímetros, cuenta, mira, 1, 2, 3. Quiere decir entonces que vas a multiplicar 3 veces por 10.
Ojo, multiplicar 3 veces por 10 no es multiplicar por 30. Multiplicar 3 veces por 10 es como decir, es que un método sencillo es como agarro el 1 y junto los 3 ceritos de los 3 días. 1, 2, 3. Que es lo mismo que multiplicar por 1000. ¿Sí? Multiplicar por 1000. Ahora, multiplicar por 1000, ¿qué debemos recordar? La posición de la coma. ¿Por qué la posición de la coma? Porque si yo acá tengo una comita y yo acá estoy multiplicándolo por un número con 3 ceritos, la posición de la coma se va a desplazar 3 lugares hacia la derecha. Ya desplazó el lugar del 5 y 2 lugares más que quedan vacíos. ¿Con qué se completa? Con 0. Con 0. Y listo. ¿En qué se convierte? Se convierte en 1500. Sí, se borra la coma. 1500. Ahora seguimos. Tenemos acá 8 decímetros. 8 decímetros y 2 centímetros. ¿Sí? Que vamos a convertir también a milímetro. Sí, a milímetro. A milímetro. Ya, ahora, para convertir a milímetro, lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, si tenemos primero decímetros, ¿ok? Decímetros a milímetros. ¿Qué sucede a decímetros con milímetros? Multiplicarlo. Dos saltitos hacia milímetros es lo mismo que multiplicarlo 2 veces por 10. Entonces, si multiplicamos 2 veces por 10, tendríamos, por ejemplo, acá, por 10, ¿ya? Que es lo mismo multiplicarlo por 100. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas por 10, 8 por 10, 80. Y 80 por 10, 800. Es lo mismo que si tú al 8 le agregas los 2 ceritos de ahí abajo. 8, un cerito y otro cerito. 800. ¿Sí? Ya, centímetros a milímetros. Si te percatas, de centímetro a milímetro solo hay un saltito. Entonces lo único que tienes que hacer es multiplicar por 10. 2 por 10, 20. Y listo. Que es lo mismo que poner el 2 y agregarle el cerito del 10. ¿Ya? No olvides eso. Y tenemos 128 centímetros a milímetros. Ya está. Lo mismo. 128. Vamos a escribir bonito. Centímetros a milímetros. A milímetros. Ya. Y como hemos visto en el caso anterior, pues simplemente se multiplica por 10. ¿Por qué, profesor? Porque si tenemos, en este caso, la unidad de medida es centímetros, que está acá, y quiero convertirlo a milímetro, simplemente solo hay un saltito, entonces multiplicación por 10. Y como les comentaba hace un momento, al 128 simplemente le agrego un cerito, 1280. Y ya, listo. ¿Cuánto es 1,5 milímetros? 1,5 metros a milímetros sería 1500, a ver, 1500 milímetros. 8 decímetros, 2 centímetros, como hemos visto, sería 800 más 20, 820.
820. Y acá es 1280 milímetros. Listo. Ahora veamos los siguientes problemas. Como acá nos dice, la pizarra mide de largo 2,45 metros. A ver, nos mide de largo. Largo tiene 2,45 metros. Y nos pide cuál es el largo. Espera un ratito. ¿Cuál es el largo de la pizarra? ¿Cuál es el largo de la pizarra en milímetros? Ya vamos a poner acá. ¿Cuál es el largo de la pizarra en milímetros? Entonces vamos a tener que convertir a milímetros. Recordemos, de metro a milímetro, ¿cuántos saltitos van a haber? Si tú recuerdas, hay 3, mira. De metro a milímetro hay 3 saltitos. 1, 2, 3. ¿Quiere decir que 3 veces por 10? Claro. 3 veces por 10. Diríamos por 10, por 10, por 10. Ya. A ver. Pero al ser un número decimal, recuerda, como hay este número al final tiene 3 ceritos, bueno, se está multiplicando 3 veces 10, entonces hay 3 ceritos, la coma que esté en esta posición se va a trasladar hacia la derecha 3 lugares. ¿Y te percatas que quedó un lugar vacío? Sí, se completa con 0. Listo, ¿en qué quedó? 2450 milímetros. Profe, ¿y la coma? Profe, ¿puedo poner la coma ahí y otro 0 para separar? Sí. Pero cuando hay 0 en la parte decimal, recordemos que no tiene valor, hemos comentado en clase. Por eso que la coma desaparece. ¿Ya? Continuamos. Y eso sería la respuesta, 2450 milímetros. Ahora dice, la torta tiene un diámetro de 52 centímetros. ¿Cuál es la longitud del radio en milímetros? Esta pregunta ya tenemos que recordar un poco de la circunferencia. ¿Y por qué? Recordemos que en una circunferencia, una cosa es el radio y otra cosa es el diámetro. Recordemos que en el centro de la circunferencia, del centro hacia la parte externa, se forma un radio. Y del centro hacia el otro, puedo formar otro radio. Pero la unión, voy a resaltar esto, pero la unión de dos radios forman un diámetro. ¿Ya? Ahora dice que la torta tiene 52 centímetros de diámetro. Debemos recordar, el diámetro es igual a 2 veces el radio. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta, lo que acabo de resaltar son dos radios. Que eso es un diámetro. Eso también en otras palabras se llama diámetro. ¿Ya? Diámetro. O sea, si yo trazo todo de rojo, lo que acabo de trazar todo de rojo es diámetro. Profe, pero no está formado por dos radios, correcto. Por eso que un diámetro es igual a 2 veces el radio. Te dice, ¿cuál es la longitud del radio? Pues la longitud del radio va a ser la mitad del diámetro, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, 52 de diámetro, y está formado por 2 veces el radio, al final el radio va a ser la mitad de 52, como decir 52 entre 2, que esto nos va a resultar 26. Pero te dice, ¿cuál es la longitud del radio en milímetros? 26 obviamente centímetros. Si tengo 26 centímetros y lo quiero convertir a milímetros, debo recordar que simplemente, como ya hemos comentado anteriormente, se multiplica por 10. ¿Cómo que por 10, profesor? Claro, mira. Centímetros. ¿Quién está a su derecha? Milímetros. Simplemente de centímetros a milímetros por 10.
por 10. Y esto nos daría como respuesta 260. Es el mismo número, pero con un cerito. Listo. Ahora sí, practiquemos un poquito de perímetro. Recuerda que para hallar el perímetro, recuerda que la notación de perímetro es, en vez de yo escribir perímetro es igual, puedo escribir 2P. ¿Sí? 2P. ¿Qué es 2P? Es el símbolo, notación de, en vez de escribir perímetro, puedo escribir 2P. Es su notación, la forma que se expresa el perímetro. ¿Y a qué es igual? A 10 centímetros más la medida de todo el contorno, 6 centímetros más 8 centímetros. Simplemente sumar, chicos, simplemente sumar. Sabemos que 10 más 6, 16. 16 más 6, 24. Quiere decir que el perímetro es igual a 24 centímetros. Profe, y si no me acuerdo que esto es P, pues simplemente dices perímetro igual a 24 centímetros. ¿Sí? Recuerda. 2P es la misma forma, es la forma que expresar el perímetro. Ya está, continuamos. Dice, la base de un rectángulo es el doble de su altura. ¿Cuáles son sus dimensiones? Si el perímetro es 60. Ya, ¿cuáles son sus dimensiones? O sea, ¿cuáles son las medidas tanto de su base y de su altura? De la base ya tienes. Profe, no, porque nos dice que es el doble de su altura. A ver, planteemos. En este caso, ¿de quién te habla? Pues de un rectángulo, ¿cierto? Como te habla de un rectángulo, lo que vamos a hacer es dibujar el rectángulo acá, chiquito nomás. Acá está el rectángulo, ¿sí? ¿Qué debemos recordar? Pues que si yo a este rectángulo, digamos, ¿ya? Voy a poner simplemente, a ver, con letritas, ¿ya? Profe, ¿puedo poner B de base y H de altura? Claro, puedes poner eso, podemos poner así. A ver, un ratito, ya está. Puedo poner, esto es su base y lo de arriba también sería su base, o sea, la base superior. Y el del costado vendría a ser su altura y tendría la misma medida que la otra altura. Te dice que cuáles son sus dimensiones y el perímetro, cuáles son sus dimensiones si el perímetro mide 60. ¿Qué quiere decir? Ya, ahora, ¿qué quiere decir? Ahora, lo siguiente. Ya, como acá en el problema ya te da una información específica que te dice, la base de un rectángulo es el doble de su altura. O sea, la base es el doble de su altura. Por ejemplo, si simplemente nosotros ponemos a la altura como h, la base sería 2 veces esa altura. O sea, en otras palabras, 2 veces la altura, 2h. Y si hay abajo 2h, entonces arriba también sería 2h. El perímetro es 60. ¿Qué tiene que haber sucedido para que el perímetro sea 60? Pues simplemente sumar todas las longitudes. En este caso, pues sumar todas las letritas. Sí que tendríamos, por ejemplo, h por un lado, más el h por otro lado, más 2h de arriba, de la base superior, más 2h de la base inferior. La suma de todas esas medidas nos debe resultar igual a 60 centímetros. ¿Cuánto sería en total? 6 veces, o 6h. Es como decir, por ejemplo, una manzanita más 2 manzanitas más 2 nos resulta igual a 6. Entonces 6 es igual a 60 por simple análisis. H debe ser 10, ¿verdad? Profe, ¿por qué H debe ser 10? Porque el 6 que está ahí, para que H se quede solito, pues tendría que pasar a dividir. Entonces nos quedaría 60 centímetros entre 6 nos resulta 10 centímetros. Y listo. Ahora, listo solamente la altura, porque nos pregunta cuáles son sus dimensiones. A ver, veamos. La h que era la altura representada con la letra h es igual a 10 centímetros. Pero la base era el doble.
La base o el largo es el doble. Entonces simplemente si es el doble sería 2 por 10, que sería 20. ¿20 qué? 20 centímetros. Y listo, eso eran sus dimensiones. Esas eran sus dimensiones. Calcular el perímetro de un cuadrado si su área es igual a 144. Ya, recordemos, ¿qué tenemos acá? Podemos visualizar que nos hablan de un cuadrado. ¿Qué debemos recordar con un cuadrado? Que todos sus lados son iguales. Con respecto a que todos sus lados sean iguales, si te dice que su área es igual a 144 centímetros cuadrados, como datos ya sabemos que todos los lados van a estar en centímetros porque acá lo indica. Y por otro lado debemos recordar que para que se haya obtenido de área 144, se ha tenido que multiplicar lado por lado, L por L, ¿ya? Lado por lado. Ahora, tú no sabes cuánto se ha multiplicado. Lo único que sabes es que al multiplicarse 2 veces ese valor, L por L, te ha resultado 144. Entonces, ¿cuánto será la medida que multiplicado 2 veces nos resulte 144? Pues simplemente, recordando la tabla, L tendría que ser 12, ¿verdad? ¿Por qué, profesor? Porque es el único número que multiplicado 2 veces, o sea, 12 por 12, te resulta 144. Ah, entonces el centímetro es, el lado mide 12 centímetros, claro. Ahora te dice, ¿cuál es el perímetro del cuadrado? Si un cuadrado tiene 4 lados y cada lado mide 12, entonces simplemente podría decir 12 más 12 más 12 o 4 por 12. Dicho perímetro, recuerda, 2P es el perímetro. Entonces dirías 12, como son 4 lados, sumarías 4 veces. O más fácil hubiera sido multiplicarlo por 4, que igual nos resulta 48. 48 centímetros. ¿Sí? Ya está. Ahora, pregunta número 11. En la figura mostrado, al lado del cuadrado mide 10 centímetros. El lado del cuadrado mide 10 centímetros. Halle el área de la región sombreada. Wow, ha pasado algo. No se evidencia la figura. Ya, pero yo recuerdo cuánto era. Sí, ya. Imaginemos que vamos a plantear esta situación, ¿ya? Que tenemos un cuadrado otra vez. Pero ahora que recuerdo, la figura era así, miren chicos. Era así. 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 Y listo. Ya. Esa línea no salió tan recta. A ver, así. Ya. Ya, entonces. Imaginemos que yo pinto esta región. Ya. Esperen, a ver, vamos a ver si puedo editarlo un poquito. Ya. Ya, una forma más sencilla mejor. Ya. Imaginemos que todo lo que estoy trazando es la región sombreada, ¿ya? Ya está. Ya. A ver, al tener toda esta región sombreada, ¿cómo hallamos el área? Primero, si nosotros tenemos un cuadrado, podemos decir lo siguiente. El área de un cuadrado es lado por lado. Nos dice que cada lado mide 10 centímetros. Entonces decimos lado por lado. Sí, o sea, en otras palabras, 10 por 10. Sabemos que 10 por 10 es 100.
¿100 qué? 100 centímetros al cuadrado. Pero, disculpen, se movió. Pero, podemos ver, si vemos como fracción, ese triángulo representa el área sombreada o área sombreada, el área sombreada, el área sombreada, representa como un gráfico de fracción una partecita de un total de 4. Es cierto, profesor, es una parte de un total de 4, o sea, un cuarto. ¿Pero un cuarto de qué? Un cuarto de 100 centímetros cuadrados. Un cuarto de 100 centímetros cuadrados. Que nosotros recordemos que este D hemos visto en multiplicación, 1 por 100, 100. Pero entre 4, 25, ¿verdad? 25. ¿25 qué? 25 centímetros cuadrados. ¿Qué sería esto? La respuesta C. ¿Ya? Ya. Ahora, seguimos. Miguel traza en el plano un terreno cuyas medidas se indican en el gráfico. ¿Cuánto mide el área del terreno? Primero, ¿qué podemos observar? Podemos observar lo siguiente, ¿verdad? Nosotros acá podemos dividirlo en varias figuras. ¿Cómo que en varias, profesor? Claro, mira. Porque esto no es una imagen conocida. Entonces acá lo recomendable es dividirla por partes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo trazo desde acá arriba hacia abajo, se forma un triangulito. Se forma lo que es un triangulito. Se forma un triangulito. Por otra parte, si nosotros podemos evidenciar acá, si trazo otra línea así, lo que ahí se va formando es un rectángulo. Ya, lo que ahí se va formando es un rectángulo. Listo. Y lo que queda sería un trapecio. Pero si en caso tú no recordaras cómo hallar el área de un trapecio, que es lo que queda acá, es un trapecio. Si tú no recordaras cómo hallar el área de un trapecio, si hago otra división, como así, se forma otro triangulito. ¿Ya? Y simplemente lo podríamos dividir en 4 figuras. ¿Ya? Pero para no complicar y no hacer tanto proceso, vamos a dejarlo como trapecio. Ya, primero, analicemos el primer triángulo, ¿sí? Vamos a llamarlo por áreas. Vamos a decir área 1, área 2. Vamos a hallar este primer área, vamos a hallar esta segunda área y vamos a hallar esta tercera área. Ya, trabajemos con la primera área. La primera área está formada o se forma un triángulo. ¿Qué debemos recordar para hallar el área de un triángulo? Pues simple, base por altura entre 2. ¿Cuánto mide la base que nos dan como dato ya? Nos dan como dato 8, ¿verdad? 8 metros. De alto vemos que está formado por este 6 y por este 4. Si uno este 6 acá y uno este 4 acá, se sumarían 10. Entonces es nada más ni nada menos que 8 de base por 10 de altura entre la propiedad que es 2, sería entre 2. Voy a sacar un poquito más, ya, ahí está bien. Sería entre 2. Listo. 8 por 10, 40. 40 entre 2, 20. 20. ¿20 qué? 20 metros al cuadrado. Listo, así de fácil.
Ahora tenemos el área 2. Área 2. ¿Cuál es el área 2? Pues nos percatamos acá que es un rectángulo que de ancho o tiene media acá 6 y esto tiene 10. Si esto tiene 6 y esto tiene 10, entonces vamos a poder realizar la multiplicación, porque para todo rectángulo se cumple que simplemente es base por altura. ¿Cuánto digamos la base? Si tú identificas que 6 es su base, listo. Identificas que acá hay 6 y acá está este 4, 6 más 4 es 10. Entonces simplemente sería 6 por 10. 6 por 10, que nos daría como resultado 60. ¿60 qué es? 60 metros cuadrados. Y ahora vemos el área 3. El área 3, sí, esta área nos queda. A ver, deben recordar que si hablamos del trapecio, si lo vamos a trabajar como trapecio, ya, recordemos que en un trapecio es base mayor más base menor entre 2 por la altura. Sí, por eso te dice, es muy importante que recuerden todas las propiedades. ¿Ya? ¿Cuál es la base mayor? Digamos, de la base mayor, por ejemplo, la base mayor es de estas dos bases la más grande. Obviamente, esta es la más grande porque tiene mayor medida. ¿Cuánto va a medir? Pues ahí vemos que mide 10. Ya, 10. ¿Más cuánto? Más la base menor. Ahora, profe, ¿cómo es la base menor? Fácil, mira. Por ejemplo, si acá arriba medía 6, entonces acá abajo también va a medir 6. También va a medir 6 metros. Y sabemos que 8 y todo te dice que mide 21. ¿Sí? Este 8 más este 6 más este otro pedacito me da el total que dice que es 21. A ver, 8 más 6, 14. 14 más 21 es 7. Entonces, lo que queda en el otro lado, lo que queda acá, esto es 7. 7 metros. 7 metros. Entonces la base menor es 7. Entre 2. Entre 2 por la altura. Ahora, podemos sumar 10 más 7, 17. Profe, pero si dividimos entre 2 va a salir decimal. Pues recuerda, ¿qué habíamos comentado? Nos conviene mejor simplificar. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Ya, entonces, ¿qué nos queda? 10 más 7, 17. Y por ese 2, 17 por 2, recuerda que es 34, ¿sí? 34 metros. ¿Sí? 17 por 2, 34 metros. Listo, ¿qué voy a hacer para hallar el área total? Porque recuerda que toda esa área está formada por lo que habíamos encontrado. Área 1, área 2, área 3. Tenemos que en el área 1 es 20, más área 2, 60, más área 3, 34. Nos da como resultado total, a ver, sumemos, sería 4, 6 más 3, allá, 11, 114. 114 metros al cuadrado. ¿Por qué? Porque es área. Recuerda que el área siempre se expresa en metros. ¿Ya? No te olvides. Recuerda que si tenemos, como en este caso, figuras no conocidas, lo mejor es ver si se pueden hacer trazos o dividir las figuras en figuras que sí conocemos, como ya sea un triángulo, un rectángulo o incluso unirlo con un trapecio. ¿Sí? Te deseo muchos éxitos en tu examen de mañana. Espero que todo haya quedado muy claro. Hasta una próxima oportunidad. Bye bye.